El Fiber Fab Yemaken podría ser el kit car más bonito que se haya hecho jamás en Estados Unidos. En serio, si lo ves de perfil, con esos faros escondidos, el techo cayendo en fastback y esas caderas anchas atrás. Cuesta creer que salió de un taller de fibra de vidrio en California y no de una carrocería italiana con nombre pomposo. Pero la historia detrás de este auto es mucho más oscura de lo que su diseño te deja imaginar y hoy quiero contártela completa porque casi nadie la conoce. El kit base se vendía en $895, nada mal para la época, y con el tiempo se ofreció con un chasis de acero pensado específicamente para meterle motores V8 americanos. Algo que el diseño original no contemplaba. Pero lo que hace oscura esta historia no es el auto en sí, ni sus especificaciones, ni su precio. Es el nombre que lleva. Porque Yemaken no es un truco de marketing tropical, de esos que le ponen nombre de playa o de bebida exótica a cualquier cosa para que suene aspiracional. Este auto se llama así por una persona real. Jamaica Godwin, quien no era una simple inspiración lejana, sino nada menos que presidenta de la compañía que fabricó el auto que hoy lleva su nombre. Y aquí viene la parte que convierte esto en una de las historias más oscuras de toda la industria automotriz. Para cuando salieron los primeros moldes del Yemaken, a inicios de 1968. Jamaica Godwin ya estaba muerta. Y el hombre que la mató no fue un desconocido, ni un intruso, ni un accidente ajeno a la empresa. Fue el propio fundador de Fiber Fab. Su esposo. Para entender cómo un auto tan hermoso terminó cargando un nombre tan pesado, no basta con ir directo a esa noche. Hay que regresar hasta el principio mismo de la compañía y hasta el hombre que la construyó con sus propias manos. Porque esta no es solo la historia de un carro bonito con un nombre trágico pegado encima como coincidencia. Es la historia de una empresa entera, de un tipo que tenía verdadero talento para el diseño y para los negocios, y que al mismo tiempo cargaba algo adentro que terminó por explotar de la peor manera posible. Y es también la historia de cómo esa empresa, ya sin su fundador, decidió honrar la memoria de una mujer poniéndole su nombre a la carrocería más ambiciosa que jamás sacaron al mercado, sin que ese gesto pudiera borrar ni de lejos lo que había pasado meses antes. Así que si alguna vez viste una foto de un Yemaken en algún foro de autos clásicos y te preguntaste por qué un kit car americano de los 60 tiene nombre de isla caribeña, la respuesta no tiene nada que ver con marketing. Tiene que ver con una mujer, con una empresa que llevaba su nombre en el organigrama, y con una noche que cambió todo para siempre. Vamos por partes, porque para que la historia tenga sentido completo, primero necesitamos conocer al hombre detrás de todo esto. Fiber Fab fue una de las productoras de kit cars más exitosas de la historia, fundada en 1964 por un tipo llamado Warren B. Godwin. Su primer gran golpe de fama llegó con su clon del GT40, el Avenger y el Valkyrie, de esos ya hablé en otro video si quieren ir a verlo. Pero Fiber Fab no era solo un taller que vendía carrocerías sueltas para que tú resolvieras el resto. También fabricaban cuerpos completos para montar sobre chasis de Corvette, y si les pagabas lo suficiente, te construían un auto de verdad, terminado, listo para salir a la calle o incluso a competir. El problema era el precio de esa opción completa. Para la mayoría de la gente, los autos totalmente armados de Fiber Fab estaban casi tan fuera de alcance como un GT40 auténtico o un Lamborghini Miura. Un Valkyrie armado de fábrica costaba algo así como 3 veces lo que un Corvette nuevo en esa misma época, una cifra difícil de justificar para casi cualquier comprador, por más que le encantara el diseño. Así que Fiber Fab hacía su verdadero dinero de otra forma, mucho más inteligente, vendiendo piezas y carrocerías sueltas a tipos con grandes sueños y algo de espacio libre en su cochera. Que tan lejos llegaras con lo que ellos te vendían, decían, bueno, eso ya era problema tuyo. Y funcionó increíble. Convirtieron ese modelo de negocio en una máquina de generar ingresos sin necesidad de asumir el costo de armar cada auto completo. Para 1967, Fiber Fab estaba en su mejor momento. Tenían oficinas en varios países, un catálogo enorme de diseños de carrocería para elegir, y podías montarlas prácticamente sobre lo que quisieras, desde un Volkswagen sedán hasta un Corvette, pasando por autos ingleses de todo tipo. La compañía se sentía imparable, y todo el mundo dentro de la empresa parecía convencido de que apenas estaban empezando a rascar la superficie de lo que podían lograr. El futuro se veía brillante. Realmente brillante. Hasta septiembre de ese mismo año, cuando arrestaron a B. Godwin por matar a su esposa Jamaica, y todo lo que la compañía había construido durante años quedó, de la noche a la mañana,
bajo una sombra que nunca terminaría de disiparse por completo. Y antes de meternos en esa noche, que es sin duda el punto de quiebre de toda esta historia, vale la pena entender quién era BUD realmente. Porque no estamos hablando de un empresario cualquiera que se topó con un mal momento. Estamos hablando de un tipo con un talento genuino para el diseño automotriz, con instinto de negocio y con una historia personal que ayuda a explicar, aunque nunca a justificar, cómo terminó todo. Así que hagamos una pausa en 1967 y regresemos casi 30 años atrás. Hasta la infancia de un niño de Milwaukee que soñaba con motores mucho antes de saber que algún día construiría uno de los autos más bonitos jamás fabricados en Estados Unidos. BUD Godwin nació en 1921 en Milwaukee, Wisconsin, hijo de un padre panadero de origen inglés y una madre inmigrante alemana. Una infancia bastante común para un hijo de inmigrantes en esa época, escuela, béisbol los fines de semana y una obsesión temprana por los autos rápidos que nunca lo abandonó. Ni siquiera cuando creció y tuvo que ponerse a trabajar en serio. De adolescente, su familia se mudó a Kenosha, una ciudad satélite de Detroit donde fabricantes como NAS, Hudson y más tarde American Motors producían millones de autos al año. Crecer rodeado de esa industria terminó de sembrar en BUD una ambición muy específica. No quería diseñar autos de producción masiva para las masas, quería construir máquinas de carreras, autos con carácter. Autos que la gente recordara. Si se hubiera quedado en Wisconsin, probablemente ahí habría terminado esta historia, con BUD trabajando en alguna planta ensambladora del Medio Oeste como tantos otros de su generación. Pero no se quedó. Dejó su estado natal rumbo al sur de California cerca de 1939 y se integró rápido a la escena de carreras amateur de Los Ángeles, un ambiente que en esa época, curiosamente, estaba dominado no por autos americanos, sino por importados europeos, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Jaguar. Carrocerías ligeras, motores ágiles, perfectos para los circuitos cortos y las pistas de tierra que se usaban entonces. Fue justo ahí donde BUD absorbió una filosofía que lo acompañaría el resto de su carrera, simplificar y aligerar. En 1955 la puso en práctica por primera vez, construyendo un auto de carreras con un chasis de tubo de acero hecho por él mismo, cubierto con una carrocería de fibra de vidrio importada de Inglaterra, de la serie Mistral fabricada por la compañía Microplas. Los resultados fueron inmediatos. Para 1956, BUD ya era una figura reconocida dentro de la escena de corredores caballerescos de Los Ángeles, y no solo por su habilidad al volante, sino también por un instinto de negocio poco común para alguien que en teoría solo estaba ahí para correr. En 1957 formalizó ese instinto de negocio, registró su primera compañía, Sports Car Engineering, dedicada a importar y ensamblar carrocerías Mistral para venderlas a hot rodders que querían aprovechar el boom de los motores V8 de finales de los 50. Rebautizó esos autos angloamericanos con el nombre de Spider. Por $295, poco más de $1,100 actuales, cualquiera podía tener la base de un auto deportivo propio. La versión con chasis incluido de BUD costaba $495. Nada mal para una carrocería que pesaba apenas 45 kilos. El negocio funcionó tan bien que BUD terminó vendiendo esa primera compañía con ganancia a la firma Ducrest Fiberglass, con sede en Los Ángeles. Con ese dinero fresco en el bolsillo, y con la experiencia de haber levantado un negocio exitoso desde cero, BUD tenía todo listo para intentarlo de nuevo, esta vez a mayor escala. En 1964, BUD conoció al hombre que lo ayudaría a repetir el golpe, esta vez a una escala mucho mayor, John Ebler, un experto en fabricación de moldes de plástico. Justo la pieza que le faltaba a BUD para llevar sus ideas de diseño a producción real. Juntos fundaron una nueva compañía, la que terminaría por hacer famoso el nombre de BUD Godwin en todo el país, Fiberfab. Pero no eran solo dos socios trabajando en un garaje. Había una tercera persona con un puesto clave dentro de la nueva empresa desde el primer día, Jamaica, la segunda esposa de BUD, 18 años menor que él, nombrada presidenta y jefa de oficina de la compañía. No era un cargo simbólico ni un favor familiar, Jamaica llevaba el peso administrativo del negocio mientras BUD se enfocaba en diseño y en la parte técnica junto con Ebler. Nadie en 1964 podía imaginar que ese nombre, Jamaica, terminaría grabado para siempre en la historia del automovilismo estadounidense. Ni que la razón detrás de eso tendría tan poco que ver con el amor y tanto que ver con una tragedia que todavía faltaban 3 años para que ocurriera.
Fiberfab despegó rápido, más rápido de lo que probablemente los tres esperaban. Para 1966 ya tenían un catálogo sólido de modelos, el Apache, una carrocería de reemplazo pensada para montarse sobre chasis de Corvette, el Centurión, inspirado directamente en los autos experimentales de finales de los 50, como el legendario XP-87 y el Aztek, con líneas que recordaban bastante al Lola MK6 pero montado sobre mecánica de Volkswagen, mucho más accesible para el comprador promedio. Pero fue un modelo específico el que terminó de poner a la compañía en el mapa nacional, el Valkyrie, un homenaje directo al Ford GT40. Ese auto que en esa época se dedicaba a humillar a Ferrari en Le Mans una y otra vez. El Valkyrie podía recibir un motor V8 de 427 pulgadas cúbicas y una caja de cambio ZF de 5 velocidades. Y se podía comprar tanto en versión kit como completamente armado y listo para competir. En 1967 llegó a pelear por el tercer lugar en la categoría de prototipos del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, algo que para una compañía de kit cars, seamos honestos, era un resultado impresionante. Fiberfab no era, entonces, solo un taller de fibra de vidrio vendiendo sueños de garaje. Si pagabas lo suficiente, te construían un auto real, terminado, capaz de competir en pista. El problema, como ya les conté, era el precio de esa opción completa, casi tan fuera de alcance como los originales que imitaban. Y con ese impulso, con ese reconocimiento en un salón tan importante como el de Nueva York, con oficinas expandiéndose a varios países y un catálogo que no dejaba de crecer, Fiberfab entró a 1967 con todo a su favor. BUD, el muchacho de Milwaukee que soñaba con motores desde niño, se había convertido en uno de los nombres más respetados del automovilismo artesanal estadounidense. Jamaica llevaba la operación del día a día con mano firme. Ebler seguía perfeccionando cada molde nuevo. Todo indicaba que la compañía estaba a punto de escribir su capítulo más brillante. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que ese capítulo más brillante terminaría escrito, en realidad, con sangre. Quienes trabajaban cerca de BUD en los meses previos a esa noche después dirían que algo había cambiado en él. Que el hombre carismático y ambicioso que había levantado un imperio de fibra de vidrio desde cero, prácticamente desde un garaje, mostraba señales de inestabilidad. De paranoia. Un temperamento cada vez más corto, cada vez más impredecible. Algunos lo atribuían al peso de dirigir una empresa que crecía más rápido de lo que él podía controlar del todo, con oficinas en varios países y una demanda de productos que no paraba de subir. Otros simplemente lo notaban distinto, como si algo se hubiera quebrado por dentro sin que nadie a su alrededor pudiera todavía ponerle nombre a lo que estaba pasando. La noche que lo cambió todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada, en la casa que BUD y Jamaica tenían en lo alto de las montañas de Los Gatos, California. Una zona tranquila y bastante alejada del ajetreo de la fábrica y las oficinas. BUD llegó a casa esa noche como cualquier otra, y ahí, en la sala de su propia casa, encontró a Jamaica sentada en el sofá, junto a otro hombre. Según reportes de la época, se trataba de un conocido de la familia, alguien con quien ambos tenían trato previo. No hay evidencia pública de que estuviera pasando algo más que una conversación esa noche. Los reportes de entonces no describen ninguna escena comprometedora más allá de dos personas sentadas hablando en una sala. Pero para BUD, en el estado mental en el que se encontraba en ese momento, nada de eso pareció importar. Algo se rompió en él. Sacó una pistola semiautomática. Según los reportes publicados en esos días por el San Mateo Times, BUD disparó primero un tiro de advertencia, apuntando por encima de las cabezas de ambos, como una amenaza más que como un intento real de herir a alguien. Pero el segundo disparo, que hasta la propia fiscalía terminaría describiendo como accidental durante el juicio, alcanzó a Jamaica de lleno. Ella murió ahí mismo, en la sala de su propia casa, frente al hombre con el que llevaba años construyendo una empresa juntos. La policía llegó poco después y arrestó a BUD esa misma noche, bajo sospecha de haber matado a su esposa. Lo que hasta ese momento había sido la historia de éxito de un diseñador de autos que había convertido la fibra de vidrio en un negocio millonario, se convirtió, de un momento a otro, en la crónica de un homicidio dentro de una de las familias más conocidas del mundo de los kit cars en Estados Unidos. Piénsenlo un segundo, estamos hablando de una compañía que en ese momento tenía oficinas en varios países, un catálogo enorme de productos y una presencia cada vez más grande en el mundo del automovilismo artesanal.
Y de repente, la noticia que dominaba los encabezados no era sobre un nuevo modelo o un logro en algún salón del automóvil, sino sobre el arresto de su propio fundador por la muerte de su esposa, que además era la presidenta de la empresa. Es el tipo de giro que uno esperaría en una película, no en la historia real de una compañía de kit cars de California. El caso llegó a juicio con toda la evidencia en contra de BUD y con un ambiente mediático que no le hacía ningún favor, tomando en cuenta quién era él y la posición que ocupaba en su industria. Pero la defensa logró algo que sorprendería a cualquiera que conociera de antemano el desenlace: convencer a la corte de que BUD nunca tuvo la intención de matar a Jamaica, sino solo de amenazarla. Arrastrado por unos celos que en ese momento rozaban lo irracional, casi lo paranoico. El resultado fue una condena por homicidio involuntario, no por asesinato. Y una sentencia que hoy, más de 5 décadas después, sigue pareciendo completamente desproporcionada para cualquiera que escuche los detalles del caso: apenas 1 año de cárcel. Por la vida de la mujer que, además de ser su esposa, era presidenta de la compañía que él mismo había fundado apenas 3 años antes. Y aquí hay algo que muchos pasan por alto cuando cuentan esta historia. La muerte de Jamaica no solo dejó un vacío personal enorme para BUD y para quienes la conocían. Dejó, al mismo tiempo, un vacío ejecutivo brutal dentro de la empresa. De un día para otro, FiberFab perdió a su fundador, que ahora estaba preso, y a una de sus principales directivas, encargada de toda la operación administrativa, la misma noche, en el mismo hecho. Dentro de la compañía, la gente trató de sostener el barco a flote como pudo. Existía la esperanza, según se sabe, de que cuando BUD cumpliera su sentencia y saliera libre en 1 año, las cosas volverían más o menos a la normalidad. Que el hombre que lo había construido todo desde cero, desde aquel primer auto de carreras con carrocería inglesa en 1955, regresaría a retomar el control de su empresa y las cosas seguirían su curso. Esa esperanza nunca se cumplió. BUD Goodwin murió en su celda el 26 de diciembre de 1968, mientras cumplía su condena de apenas 1 año. La causa oficial fue un ataque al corazón. El hombre que había convertido la fibra de vidrio en una industria completa, que había soñado autos imposibles y encontrado la forma de hacerlos accesibles para el mecánico de cochera promedio, jamás volvió a pisar su propia empresa como hombre libre. Nunca llegó a ver en qué se convertiría, meses más tarde, su auto más ambicioso. Y nunca supo, o quizás nunca llegó a procesar del todo, que ese mismo auto terminaría llevando el nombre de la esposa que él mismo había matado. Es difícil no detenerse aquí un momento. Estamos hablando de un tipo que en apenas 13 años pasó de construir su primer auto de carreras en un garaje a fundar una de las compañías de kit cars más respetadas de Estados Unidos. Y que en cuestión de meses lo perdió absolutamente todo: a su esposa, su libertad y finalmente su vida, encerrado en una celda de condado. Y lo más inquietante es que la parte más conocida de su legado, el auto que la gente todavía admira hoy en foros y subastas de clásicos, ni siquiera llegó a verlo terminado. Pero eso vino después. Meses antes de que BUD muriera, con él ya en prisión y la empresa tratando de sostenerse sin su fundador ni su presidenta, los diseñadores Chris y Russell Vive se pusieron a trabajar en un proyecto nuevo. Un auto pensado, según se decidió internamente dentro de la compañía, como homenaje a la expresidenta de FiberFab. Y ahí nace el nombre que le da título a este video: Jamaican. El diseño estaba fuertemente influenciado por el Lamborghini Miura, que en ese momento era, sin exagerar, uno de los autos más deseados de todo el planeta. Cualquiera que quisiera hacer un auto bonito en esa época terminaba mirando de reojo al Miura, y los hermanos Vive no fueron la excepción. Pero a diferencia del Miura, con su V12 montado en el centro del chasis, el Jamaican iba a tener una base bastante más terrenal y accesible. Los primeros modelos se construyeron sobre chasis donados de autos ingleses de producción masiva, Triumph TR3, TR4, Austin GLA 3000 o MGA. Autos mecánicamente sencillos, fáciles de conseguir usados en el mercado americano de finales de los 60 y relativamente baratos comparados con comprar un chasis nuevo diseñado desde cero. Eso, claro, significaba que la potencia disponible estaba limitada a un rango de apenas 100 a 150 caballos de fuerza, dependiendo del motor original del donador. Nada comparado, ni de lejos, con los cerca de 350 caballos de un Miura real. Pero visualmente, honestamente, el auto era una bomba. Las líneas son un poco más simples que las del original italiano, las curvas un poco menos exageradas, pero la silueta general se lee completamente europea, completamente exótica.
Un diseño de carrocería excelente, montado sobre la mecánica más humilde que se les pudo ocurrir para mantener el precio accesible. Los primeros moldes del Yemaken salieron de fábrica a inicios de 1968. Y aquí está el detalle que hace toda la diferencia en esta historia. BUD todavía estaba vivo en ese momento, cumpliendo su condena en la cárcel del condado, cuando su propia empresa, la que él había fundado con sus propias manos, empezó a vender un auto bautizado con el nombre de la esposa que él mismo había matado apenas unos meses antes. No sabemos si él llegó a enterarse del nombre que le pusieron. Los registros no lo dicen. Pero el hecho de que ambas cosas ocurrieran al mismo tiempo, con BUD todavía respirando, todavía en una celda, no deja de ser uno de los detalles más escalofriantes de toda esta historia. Y no crean que fue una decisión tomada a la ligera dentro de la empresa. Ponerle a tu nuevo modelo insignia el nombre de la expresidenta fallecida, sabiendo perfectamente cómo había muerto y quién era el responsable, no es algo que se decida en una junta rápida de 5 minutos. Todo indica que fue un gesto sincero por parte de quienes seguían trabajando ahí, gente que conocía a Jamaica, que había trabajado con ella día a día, y que quiso dejar su nombre grabado en lo que terminaría siendo la carrocería más lograda que Fiber Fab jamás produjo. El problema era que lo bonito del Yemaken no resolvía, ni por asomo, sus problemas mecánicos de fondo. Meterle un motor más grande a esos chasis ingleses era técnicamente posible, cualquier mecánico con algo de experiencia podía hacerlo. Pero las suspensiones originales de esos autos jamás se diseñaron pensando en cargar el peso de un V8 americano montado al frente. Y para colmo, esos chasis donados ya venían usados y con años encima. Para 1968, el Triumph TR3 llevaba 6 años completamente fuera de producción. Una eternidad en una industria automotriz que en esa década avanzaba a pasos agigantados, con nuevos motores y nuevas tecnologías apareciendo casi cada temporada. El resultado fue el que cualquiera hubiera podido predecir. A los pocos meses del lanzamiento del primer Yemaken, Fiber Fab empezó a recibir un montón de cartas y llamadas de clientes pidiendo, básicamente rogando, por una versión que incluyera un chasis capaz de aguantar un motor pequeño bloque de verdad, algo con más presencia que los 100 o 150 caballos originales. Chris y Russell Vive, que apenas habían terminado los moldes de la primera versión, tuvieron que volver de inmediato al tablero de diseño. Lo que salió de ese segundo intento fue una carrocería bastante parecida a la del Yemaken original en su silueta general, pero más ancha, más larga, y montada ahora sobre un chasis tubular propio, diseñado específicamente para recibir un motor V8 sin comprometer la estructura. Y si el primer Yemaken ya giraba cabezas en cualquier calle donde apareciera, esta segunda versión, el Yemaken 2, se veía todavía mejor con esas proporciones más generosas. Muchos coleccionistas hoy en día consideran al Yemaken 2 el punto más alto de todo el diseño, superando incluso al original que lo inspiró. Y aquí la historia se pone, honestamente, un poco absurda. Justo cuando Fiber Fab por fin había resuelto el problema de potencia con el lanzamiento del Yemaken 2, la compañía sacó, casi al mismo tiempo, otra versión más del mismo diseño. Una que se montaba sobre el piso de un Volkswagen Sedán o un Carmangia. Es decir, justo en el momento en que estaban corrigiendo el error de haber puesto una carrocería tan lograda sobre una base mecánica débil, lanzaron una tercera opción con una base todavía más débil que la original inglesa. Desde el punto de vista de la ingeniería, la decisión no tenía mucho sentido. Pero el piso de Volkswagen era, por mucho, el más fácil y barato de conseguir y de trabajar para el cliente final promedio. Y aún con todo eso en contra, hubo gente que la compró de todas formas. Todo esto ocurría a finales de 1968, con la compañía ya tratando de salir adelante después del arresto de BUD del año anterior. Y sin saber todavía que ese mismo diciembre recibirían la segunda noticia devastadora en apenas 14 meses. Porque mientras los equipos de diseño discutían chasis, potencia y proporciones, BUD seguía en su celda, cumpliendo una condena que estaba a punto de convertirse en cadena perpetua sin que nadie lo hubiera planeado así. Poco después de la muerte de BUD, Ion Ebler, el ingeniero de moldes que había sido la mente técnica detrás de gran parte del catálogo de Fiber Fab desde 1964, también dejó la compañía. Y tiene sentido que lo haya hecho. Sin BUD, la visión original que había sostenido el negocio durante años simplemente ya no estaba ahí de la misma forma. Sin BUD y sin Ebler, el proyecto Yemaken, que apenas estaba arrancando, perdió buena parte del impulso que lo había sacado adelante en primer lugar.
La compañía cambió de manos 2 veces durante los años 70, en un intento por mantenerse a flote sin sus fundadores originales. Primero pasó a Concept Design America Ltd., dirigida en parte por Richard Figueroa, quien había sido gerente de planta bajo las órdenes del propio BUD. Después, en 1974, la compañía fue adquirida por la firma ATR Inc., con sede en Pensilvania, ya bastante lejos geográficamente de sus raíces californianas. En ese periodo, FiberFab siguió diseñando carrocerías nuevas, cada vez con líneas más atrevidas y experimentales, y sus derivados terminaron replicándose por todo el mundo, Reino Unido, Alemania, Canadá. E incluso Brasil llegó a tener su propia versión de algunos de estos diseños. Pero el Yemaken, específicamente, siguió produciéndose solo en números cada vez más pequeños, sin el respaldo comercial que había tenido en sus primeros meses de vida. En 1969, la revista Road y Track decidió poner a prueba uno de estos autos para uno de sus históricos reportajes de manejo. De esos que cualquier fanático de los autos de la época leía religiosamente. Le encargaron a FiberFab un Yemaken construido sobre un chasis de MGA, equipado con un motor Buick 215 de 3.5 litros. Una combinación bastante común en esos días para quienes buscaban algo más de empuje que el motor original inglés. El resultado, comparado con la mayoría de los kit cars de la época, fue decente, incluso bueno en algunos aspectos. Pero los editores de la revista no se quedaron callados sobre los problemas que encontraron. Piezas mal ajustadas entre sí, una tendencia notable a sobrecalentarse en trayectos largos. Los frenos de tambor originales del MG completamente insuficientes para el peso y la potencia añadida del nuevo motor y un interior descrito como tosco. Sin muchas de las comodidades básicas que uno esperaría de un auto de producción normal. Y remataron con una advertencia que vale la pena repetir, el auto que ellos habían probado era, casi con toda certeza, mejor que el que terminaría construyendo un mecánico aficionado promedio en su propia cochera. Porque FiberFab, como cualquier fabricante que le presta un auto a una revista para una prueba, se había asegurado de poner su mejor cara posible antes de entregarlo. La compañía siguió cambiando de manos durante los años siguientes. En 1979 dejó California definitivamente y se mudó a Minneapolis, Minnesota, absorbida esta vez por su rival Classic Motor Carriages, fabricante del famoso Gazelle. Ni siquiera ahí la controversia dejó en paz al nombre FiberFab. Classic Motor Carriages tuvo que cerrar operaciones en 1994. Después de que la Fiscalía General de Florida presentara una demanda en nombre de al menos 900 clientes, por problemas de seguridad y calidad de construcción. 9 años más tarde, otra firma en La Pine, Oregon, compró los derechos de la marca con la intención de retomar la producción del Valkyrie en 2004. Un proyecto cuyo sitio web lleva más de 20 años sin actualizarse. Al final, entre el Yemaken original y el Yemaken 2, se produjeron apenas unos cientos de kits en total. Y aquí hay que detenerse en algo importante para que no se malinterprete la cifra, esos cientos de kits no eran autos terminados. Eran cajas de piezas. A diferencia de los kit cars de hoy, mucho más simplificados y con instrucciones detalladas paso a paso, los kits de los años 60 y 70 exigían que el comprador resolviera buena parte del proceso por su cuenta. Fabricar piezas que no venían incluidas, improvisar soluciones sobre la marcha, entender de mecánica de verdad y no solo seguir un manual. El proceso tomaba tiempo, exigía habilidad real, y muchos de esos kits simplemente nunca llegaron a convertirse en un auto rodando por la calle, quedándose guardados a medio armar en algún garaje. Por eso, el número real de Yemakens completos que sobreviven hoy en día es mucho menor de lo que uno imaginaría al escuchar la cifra de producción total. Y curiosamente, eso ha jugado a favor de los pocos que sí lograron terminarse, los que llevan décadas rodando ya tienen resueltos la mayoría de los problemas de diseño original que mencioné antes. Muchos dueños, aprovechando sobre todo los chasis tubulares del Yemaken 2, han metido de todo bajo el cofre a lo largo de los años, desde pequeños bloque 350 hasta enormes motores grandes bloque Ford. Junto con piezas de suspensión de otros autos y lo que tuvieran a la mano en el momento. Y ahí está, creo yo, la belleza real de estos kit cars, se diseñaron desde el inicio para ser ensamblados con lo que uno tuviera disponible, sin reglas rígidas. No hay un original sagrado que proteger a toda costa, no hay ningún purista mirando por encima del hombro exigiendo piezas de fábrica. Modificarlos, mejorarlos con partes de otros autos, es parte de su ADN desde el primer día, y nadie, ni siquiera los coleccionistas más rigurosos, tiene problema con eso.
Hoy en día, todavía es posible encontrar carrocerías sueltas del Yemaken a la venta de vez en cuando en foros y subastas especializadas. La razón es simple: al ser de fibra de vidrio, esos cascarones nunca se oxidaron como lo haría una carrocería de metal. Los Yemaken completos, rodando y funcionando, son mucho más raros en el mercado de reventa. Cuando aparecen, suelen venderse en un rango de 5 cifras hacia la parte baja o media. Los que están en condiciones menos que perfectas aparecen todos los años a precios bastante más accesibles, y una carrocería sola, sin nada más, puede conseguirse por lo que alguien esté dispuesto a cobrar por ella. A veces tan poco como $1000, si uno tiene suerte. Cada Yemaken que sigue rodando hoy es, literalmente, un trabajo de amor, porque nadie termina un proyecto así por obligación. Pero hay algo que ningún restaurador, por más cuidadoso que sea con los detalles mecánicos, puede pulir ni reparar: la historia detrás del nombre. Cada vez que alguien admira las líneas del Yemaken, está, sin saberlo la mayoría de las veces, admirando un monumento involuntario a una mujer asesinada por el hombre que soñó ese mismo auto. Y esa es, en el fondo, la historia del kit car más hermoso jamás fabricado.